Buenas tardes, mi nombre es Hermano Antonio Cupertino, matrícula BNL 070935 de la materia Cálculo Diferencial, a 4 de septiembre del 2021. Buenas tardes. Sabemos que el estudio de la recta tangente es importante, pues el cálculo diferencial se encarga de estudiar la variación de la pendiente de la función en un punto. Para obtener la fórmula que se utiliza para establecer la ecuación de la recta tangente se siguen una serie de pasos. Paso número 1. Evaluar la función f de x. Se denota por x0 en el punto inicial y0. Número 2. Evaluar la derivada de la función en el punto x0 con la finalidad de obtener la pendiente de la recta tangente, la cual se denota como mt. Número 3. Encontrar la ordenada de origen denotada por b, la cual se calcula con la fórmula b igual a y0 menos pendiente x. Número 4. Establecer la ecuación de la recta tangente a través de la fórmula, que sería yt igual a pendiente tx más b. En la función f de x igual a 8x a la 3 menos 5x al cuadrado menos 3x, el valor máximo y mínimo relativo se obtienen de la siguiente manera. Calcular la derivada de la función con respecto a x y el resultado es este. Igualar a 0 el valor de la derivada sustituyendo f derivada de x por 0, teniéndolo de esta manera. Factorizar la expresión obtenida, que sería de esta manera, teniendo como resultado esta gráfica. El método de Newton consiste en utilizarlo para encontrar una aproximación a la solución de funciones con derivadas. Su fórmula es esta, donde el próximo valor de x es igual al valor de x actual menos el cociente de la función elevada en el valor actual de x sobre la primera derivada de la función evaluada en el valor actual de x. El teorema de Rolle consiste en que si fx es una función continua en un intervalo cerrado AB y derivable en un intervalo AB, y donde f de A es igual a f de B, entonces existe al menos un número C que cumple con A menor a C menor a B, para el cual f derivada de C es igual a 0. En cuanto al teorema de Cauchy, dice que mientras que sean f y g dos funciones continuas en un intervalo cerrado de A y B y derivables en un intervalo de AB, entonces existe un punto X, tal que A es menor a X menor a B, que cumpla que intervalo cerrado f de x, f de b menos f de a igual a derivado de g de x igual a f derivada de x en un intervalo cerrado de g de en g de b menos g de a. Mientras que el teorema de L'Hopital consiste en utilizar los conceptos de límite y derivada para analizar una función que sea f y g dos funciones continuas en un intervalo L que contiene en su interior al punto A. Entonces f de A y g de A es igual a 0. Por otro lado, el teorema de Taylor dice lo siguiente: sea f y derivada de f continuos en un intervalo cerrado de A y B y diferenciables en un intervalo de AB, si existe la primera derivada de la función, entonces existe también un punto x0 perteneciente a dicho intervalo. La velocidad promedio es el tipo de velocidad que se mide en cualquier intervalo de tiempo. Se define como el cociente entre las funciones elevadas en t y t1. Su fórmula es esta: b de t1 igual a f de t menos f de t1 sobre t menos t1. Algunos ejemplos de las derivadas en el mundo real pueden ser: número 1, en la arquitectura, ya que es frecuente que trabajen con curvas complejas, donde necesitan saber los máximos y mínimos de dichas curvas. Y número 2, podemos tomar por ejemplo una montaña rusa, donde el descenso de esta misma es a gran velocidad con grandes caídas libres,
pero que después puede mantener su velocidad o estar en constante cambio.